ver, listo, ya estamos de regreso nuevamente por aquí y continuamos con las entrevistas. Vamos a hablar de un tema bastante importante que creo que se basa mucho en la formación de una persona, en cómo superar metas, miedos y cómo poder llegar incluso más lejos. Por eso el día de hoy tengo a nuestra invitada especial, coaching de formación y consultoría, Jessica Llerena, y hoy día hablamos de cómo reescribir tu vida, tu historia personal e identificar tus creencias limitantes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Brigitte. Bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente y dispuesta a compartir con ustedes este tema tan importante, ¿no? Así es, justo estábamos conversando de este tema y pues es cierto, creo que todos tenemos en algún momento algún miedo o algún trauma, algo que nos pasó, que eso a veces no le damos mucha importancia, pero al pasar los años, cuando tú eres más grande, te limita. Y te frustra, te da miedo ir por un camino, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más comunes que has salido ver en las personas que son sus miedos más importantes, que los limitan, ¿no?, a hacer sus cosas? Ajá. A ver, en realidad hay muchas creencias que tenemos y que nos limitan. Pero de hecho es importante conocer qué es una creencia, ¿no? Una creencia es una idea preconcebida que tenemos, ya sea porque nos las dijeron, porque nos las metieron o porque simplemente la sociedad y crecemos en ese entorno, entonces lo vamos creyendo. Creencia viene de creer, ¿no? Creemos en algo. Entonces podemos creer en cosas que nos limitan como en cosas que nos potencian. De ahí viene la palabra de creencias limitantes. Por ejemplo, el creer o el decir muchas veces no puedo, no soy capaz, uy, no, soy malísimo hablando en público, o de repente, no, qué miedo, no soy lo suficiente seguro para obtener ese puesto de trabajo. Entonces esas son ideas que nos las hacemos nuestras y que además de creerlas, las sentimos. Entonces como las sientes tanto, las has incorporado tanto en tu mente, que ya empieza a ser parte de tu identidad. Entonces es ahí cuando se dice que eres una persona insegura, dubitativa, o que no crees en ti, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente no estás creyendo. Estás formando frases que te limitan, que te ponen como barrera, como obstáculos, y que luego, pues, en la medida en que más te la repitas, es más difícil poder cruzar esa barrera, ¿no? A diferencia de frases como, bueno, a lo mejor hoy no sé hablar en público, pero sí puedo aprender. Y mañana, pues, en la medida en que practique, vaya adquiriendo técnicas, podré hacerlo de una mejor manera, ¿no? O cuando a un niño le dicen, ay, no, eres muy torpe. Entonces el niño se queda así, ¿no? No, que eres muy torpe, y constantemente le repite, ese niño crece creyendo que realmente es torpe. Incluso de repente no lo es, simplemente fue una expresión, pero lo tomó con un grado emocional tan alto que se lo ha creído. Y en la medida en que crece, pues termina creyéndoselo. Eso es importante. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros somos capaces de poder romper esas creencias. Hay un ejemplo que sirve mucho y que es el tema del elefante. El elefante, cuando nos dicen un elefante, ¿qué es? Es un animal muy grande, ¿no? Con mucha fuerza, imponente. Pero ¿qué ocurre anteriormente en los circos? Cuando el elefantito era pequeño, lo amarraban a una estaca, ¿no? Una cadena con una estaca. Entonces, cuando es bebito, el elefante que está atado quiere salirse, propio de como cualquier niño, ¿no? Entonces quiere salir, jugar, escaparse, entonces jala con fuerza, jala con fuerza, jala con fuerza y no puede. Agotado, se duerme. Al día siguiente, igualmente, ¿no? Vuelve a jalar con fuerza y no puede. En la medida en que va repitiendo eso, llega un punto en el que dice, no puedo. Efectivamente, no puedo. Entonces el elefantito va creciendo y creciendo y creciendo y luego se vuelve en ese gran animal que es. Y uno se pregunta, ¿no? Y dice, ¿pero cómo puede ser posible que un animal tan grande como el elefante no pueda desatarse o jalar con su pata esa estaca? ¿Por qué no puede? Porque justamente en su sistema lo ha intentado tantas veces que ha creído que es incapaz de liberarse. Pero ya es grande. Entonces, ya siendo grande, podría jalar esa pata y simplemente pues sacar la estaca. Pero ya está grabado en su mente. Igual nosotros, ¿no?
cuáles son esas estacas a las que cada uno de nosotros estamos anclados. Hoy somos adultos, bueno, quienes sean adultos, ¿no? Puede que todavía tengamos ideas de ese tipo, creencias, que nos las dijeron en el pasado, pero que realmente hoy tenemos la capacidad consciente, ¿no?, de identificar, cuestionarnos y decidir si creemos o no eso. ¿Y en qué medida es una creencia limitante? En la medida en que te obstruye. O sea, no te deja hacer. De repente estás como frustrado y dices, no, pero yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Pero solo lo dices, pero no lo sientes. Entonces, es importante identificar qué te está limitando, qué te está como que apagando, qué es lo que te está reteniendo, ¿no? Identificar qué estás pensando, qué ideas preconcebidas tienes, qué te han dicho. Y a lo mejor decir, bueno, pues realmente no soy eso, ¿no? Puedo ser otra cosa. Y con esa identificación, decidir cambiar. Cambiar para algo que quieras lograr. Entonces, así es como funcionan estas creencias. ¿Qué te parece? Pues sí, es cierto. Y creo que hay una parte también importante que destacar del hecho de que cuando ya somos más grandes, somos más adultos, debemos aprender a tratarnos con amor a nosotros mismos. Porque a veces nosotros también somos bien crueles, o sea, o bien duros con nosotros mismos y comenzamos a decir, pues, te equivocaste acá, o eres torpe acá, o por qué, o sea, nos juzgamos mucho afuera de las personas y eso nos hace daño, nos lastima y en realidad en vez de impulsarnos, todo lo contrario. Y para cualquier momento donde estés frente a una situación similar, pues te va a dar más miedo, más frustración y eso puede llegar a molestarte en momentos importantes de tu vida, por ejemplo, como, no sé, una entrevista de trabajo y que no sepas hablar con las personas, o eres nervioso, en algún momento o fallaste en algo en tu chamba, digámoslo así, y eso como que tú mismo, ¿no? Te gritas, te carcomes, te llamas la atención, pero no es de una forma suave en el decir, ya, sí, aquí se me logró, pero no hay problema, lo puedo solucionar o veo la solución mañana o no sé. En todo lo contrario, o sea, somos a veces crueles con nosotros mismos y no sabemos cómo tratarnos con amor. Y creo que por ahí deberíamos empezar también. De hecho, es muy importante lo que dices y efectivamente somos los primeros en latigarnos, ¿no? Es como que hiciste algo mal y tú solito te repites lo malo y te repites lo malo y te repites lo malo en vez de decir, efectivamente, soy humano, puedo cometer errores, ¿no? Hay una frase que me enseñaron y que la verdad trato de repetírmela siempre, es me cuido y me quiero. Entonces, cometí un error, de repente no era el resultado que esperaba, pero lo hice, ¿no? Con el mejor esfuerzo, con la mejor voluntad. Entonces ese me cuido y me quiero y desde ahí nuevamente hacerlo, ¿no? Intentar, mejorar, porque al final la vida es eso, ¿no? Es tratar de mejorar constantemente. A lo mejor hoy no te va muy bien, mañana te va mejor. Y nos ocurre a nosotros, a ti, acá en el canal, a los cantantes, a los deportistas. Pueden ser muy expertos en su tema, pero de repente pues un partido no les salió como ellos querían, ¿no? O una cantante pues sucedió algo en el escenario que ella no esperaba. O le salió un gallo, en fin, ¿no? Tantas cosas que pueden suceder. Entonces es importante el reconocernos humanos, el cuidarnos, el no juzgarnos tan mal y al contrario, es potenciar como que qué aprendizajes tengo, qué puedo hacer mejor y en qué me voy a anclar para superar esos obstáculos, a fin de no quedarme con ese pensamiento negativo, con esa mirada destructiva, sino también constructiva. Como de la situación que me ha pasado, de lo que me está ocurriendo, puedo construir una versión mejor de la que ya soy, a fin de potenciar estas creencias, ¿no? El si puedo, soy capaz de hacerlo mejor, a la siguiente lo haré mejor. Hoy no fue la mejor entrevista, aprendí a mi siguiente entrevista qué necesito, ¿no? A lo mejor practicar, a lo mejor indagar más. Entonces, de esa manera es que vamos creciendo. Pues sí, en realidad sí. Si hablamos de repente de algún consejito que le quisieras dar a alguna persona que no sabe cómo reescribir, digamos así, o empezar a reescribir su historia porque de repente está muy dañado, muy lastimado, o tampoco sabe conversarlo muy bien, ¿por dónde debería empezar? Bien, es importante primero reconocer qué es aquello que me estoy diciendo. No soy capaz, no puedo, tengo miedo, o
ese tipo de frases. Mira, y justo mencionaste eso del tengo miedo. El hecho de no sentirse tampoco mal por tener miedo. O sea, creo que es, no sé, humano, natural en algún momento sentir miedo, pero creo que el cambio está en atreverse a superar el miedo, ¿no? Exacto. El miedo de por sí es bueno porque te protege. En la medida en que el miedo te protege de alguna situación de riesgo real, está bien. En la medida en que el miedo te limite, como que ya es un miedo como muy irreal, como más grande de lo que puede ser, es ahí cuando ya te obstruye, ¿no? Ya te está limitando. Y por ejemplo, el hecho de muchas personas tienen miedo de hablar en público. No, porque ¿qué puede decir la persona? Que si me equivoco, que me están observando, que si me están juzgando. Entonces, no se atreven. Al final, clases o en diferentes reuniones. Entonces, ese miedo es importante reconocerlo, que es natural, pero lo que no te limite. O sea, es como, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo hago, no? Claro. Entonces, bueno, lo peor que pueda pasar es que haga un roche, que, bueno, me equivoque, que me caiga, no sé. Entonces ya, pero de ahí no va a pasar. O sea, no te vas a morir por hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que yo me suelo hacer a veces. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar si me atrevo a hacerlo? Ajá. Y desde ahí digo, bueno, esto ya, entonces sí lo hago. Y vamos. Puede que te salga como querías o de repente no, pero al menos ya has dado ese paso. Y eso es súper importante. Es cierto, ¿no? Ponerse a preguntarnos nosotros mismos y decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ahí como que también luchas un poco de repente con el miedo, con la ansiedad que podemos sentir en ese momento. Y decir, bueno, no es tan malo como pensamos de repente y hay que atrevernos. Y eso, justo el hecho de atrevernos a hacer cosas nuevas o a superar estos miedos o estas limitaciones que nosotros nos ponemos solos en nuestra mente, nos damos cuenta de que en realidad esto puede abrirnos muchas puertas y cuando lo hacemos y esto funciona y va de una forma muy positiva para todos, creo que a mí me ha pasado en algún momento y creo que a todos les ha pasado, de que cuando superas el miedo, hiciste algo y te diste cuenta que fue para bien, luego te das cuenta de que ¿qué hubiera pasado si no lo hacías? De todo lo que te hubieras perdido, ¿no? Solo por limitarte en realidad. Exacto, exacto. Y de hecho, uno de los puntos importantes es ese, ¿no? El reconocer qué te estás diciendo, qué estás sintiendo, qué te está paralizando con ese tipo de pensamiento que estás creyéndote y que lo estás llevando a un modo más profundo, ¿no? Y algo que ayuda mucho es justamente poder enfocarte, pero para un futuro. El ejemplo es la visualización. Es quién quieres ser tú, ¿no? O quién te gustaría ser tú, o qué te gustaría alcanzar de acá a determinado tiempo, por ejemplo, 1 mes o 3 meses, y que si te conviertes en esa persona, ¿no? ¿Qué habrás logrado? Por ejemplo, imaginémonos que hoy estás aquí y te gustaría lograr algo de acá a 3 meses. Esta visualización, por ejemplo, es ubicarte en estos 3 meses, viéndote en estos 3 meses cómo has logrado tu objetivo, qué estás sintiendo, qué te dice tu entorno, cómo es tu movimiento corporal, cómo es tu timbre de voz. Porque lo normal es que cuando nos vemos y nos proyectamos en un futuro y hacemos que esa imagen que sea lo más real posible, es que normalmente conectamos con una emoción totalmente distinta al miedo que podemos estar sintiendo hoy. Entonces, a lo mejor en ese momento en el que te estás viendo en tu mente, ¿no? Estás viendo a una persona entrando a un trabajo, hablando en público, siendo el mejor deportista. En fin, cada uno pues tendrá objetivos distintos, ¿no? Entonces, cuando conectas con ese momento, con esa imagen, con ese sentir, es un momento importante en el que realmente dices, yo me puedo comer el mundo entero. O sea, realmente soy capaz de hacerlo porque emocionalmente también estás viviendo esa experiencia. Incluso estás celebrando. Hay momentos en los que yo les digo, por ejemplo, a mis clientes, a los coaches, en el que incluso celebramos, o sea, hago que la persona salte, celebre, como que lo ancle, porque está en un estado emocional bastante más alto en el que puede anclarse y que ese anclaje lo va a ayudar a salir de esta creencia que hoy lo limita, pero al verse en un futuro es como que dice, sí, pues soy capaz, ¿no? Y se atreve. Entonces es importante también hacer pequeños avances, ¿no? Pequeños logros y cada pequeño logro que uno da, celebrarlo.
No como decíamos hace un rato, ay, lo hice mal y tú solito. No es como que, bueno, a la siguiente lo haré mejor. Y lo intentas de nuevo, a la siguiente lo haré mejor. Y poco a poco vas celebrando cada logro. ¿Y tiene que ver también un poco el entorno en el que estás? Definitivamente. El entorno influye mucho. Porque hay autores en los que te dicen, te conviertes en la persona de las 5 personas que te rodean. O sea, las 5 personas influyen en ti. Por eso es dime con quién andas y te diré quién eres, ese famoso dicho. Es cierto, porque por ejemplo, si tú eres una persona deportista y te empiezas a rodear con chicos que toman, que van de fiesta, que van de viaje, que comen mucha comida chatarra, puede que influya mucho y que tú puedas adquirir muchos de esos nuevos hábitos. O igual, hay personas que son muy negativas, muy de pensamientos destructivos, ¿no? De frases, todo lo contrario, y tú estás como que intentando cambiar tu forma de ser más optimista, y te rodeas de ese tipo de personas, es probable que te cueste mucho más. Entonces, de ahí sale la importancia de busca con quién te rodeas. Es importante que tú sepas identificar qué personas suman a tu vida, de qué personas puedes aprender, de qué personas puedes compartir estas experiencias y que te alimenten aún más y fortalezcan esta nueva identidad que queremos, una identidad más potenciadora de creencias, más fortalecedoras. Entonces sí influye mucho. Ahí para que consideremos eso, ¿no? Porque yo me imagino que incluso en la pareja, en los amigos, en la familia, o sea, tratar de ayudarlos también para cambiar un poco ese pensamiento, ese chip, porque es cierto, o sea, si es que nos estamos rodeando de personas que de repente son un poco más pesimistas o que en vez de motivarnos, nos desmotivan, nos ponen un poco más tristes y no es suficiente con todo lo que nos juzgamos nosotros mismos, sino que también el entorno más es una carga que en realidad nos hace sentir peores, ¿no? Entonces eso también nos va a limitar. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de que selecciones a tu pareja, selecciones a tus amigos, sepas a quiénes vas a tener cerca, ¿no? Porque creo que de ahí también tiene mucho que ver, influye mucho, y desde pequeños, o sea, desde el colegio, que es lo que tú ves también en casa. O sea, cuidemos eso, porque lo que los pequeños ven en casa lo van a llevar a sus amigos, a sus amistades, y de esa misma forma en cómo los tratan, ellos van a tratar a sus amigos, y así se hace hasta que son grandes. Así es, así es. Y de hecho, un punto muy importante también que me gustaría compartirte es que hay creencias limitantes personales, bien, que son las que vamos adquiriendo, ya sea en la familia, ya sea en el colegio, ya sea porque alguien te dijo algo. Pero también hay creencias limitantes a nivel grupal, como son los paradigmas, ¿no? Entonces, la típica frase, no, es que así siempre se ha hecho. No, es que aquí siempre se hace así, ¿para qué cambiarlo? Pero muchas veces no sabemos ese del así siempre se ha hecho así, aquí. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay un experimento también, muy común hoy día, he traído 2 ejemplos, que es acerca de unos monos. Hay unos monos que los pone en un espacio, en un laboratorio, con una escalera y plátanos en la parte alta. Estos monitos por naturaleza es como que van y quieren coger el plátano, entonces suben, se pelean, pero cada que ellos suben caen chorros de agua helada. Entonces los demás monos es como que la pasan súper mal. ¿Y qué ocurre? A la siguiente que uno quiere subir, todos los monos se van sobre él. Todos los monos se van sobre él. Cada que alguien quiere subir a coger los plátanos, salen los chorros de agua fría, entonces se van sobre el mono. Este experimento tenía 5 monos, entonces en la medida en que va avanzando se va cambiando. Se va cambiando cada mono, sacan a uno y meten a uno nuevo. Entonces el monito nuevo, que no sabe, simplemente ve los plátanos y quiere subirse, y los demás monos se le van encima. Cambian a otro mono, el mono nuevo ve los plátanos y quiere subirse, y los demás se le van encima. Pero claro, en animalitos es como que no pueden hablar, ¿no? Es como que simplemente pues actúan. Entonces dices, como, ¿pero por qué, no? ¿Por qué me hacen como que se vienen encima mío si es un plátano y yo quiero el plátano? Entonces ahí es cuando vienen las creencias ya colectivas. Como que muchas veces dicen, no, es que los monos, por ejemplo, llegan a cambiarlos a todos, y los monos nuevos no tienen idea del chorro de agua, porque es más, ya ni siquiera cae el chorro de agua, pero se van sobre el mono. Y nadie sabe por qué, pero actuaron de esa forma, porque como que lo incorporaron. Entonces nosotros como humanos también
Es como que muchas veces actuamos sin cuestionar. Es como, no, así se han hecho las cosas siempre, entonces así hay que hacerlas. Sin embargo, el mundo cambia, las situaciones cambian, las personas cambian. También, entonces claro, es importante cuestionarnos, comunicarnos, entender realmente por qué se hace así las cosas y si pueden cambiarse, ¿no? De esa manera poder tener una mente bastante más flexible, bastante más abierta al cambio, que es lo que hablábamos en algún momento, y entonces así poder también crecer. Eso es importante en cuanto a creencias limitantes personales y las creencias limitantes grupales. Ajá. Pues mira que esto es un tema creo muy amplio y creo que a todas las personas también los hace pensar un poco, ¿no? En cuestión de qué tanto nos limitamos, a qué le tenemos miedo y a qué justamente por ese miedo estamos desaprovechando oportunidades, ¿no? Que de repente luego no van a aparecer. Así que ahí está como para que lo piensen hoy día, lo analicen, ustedes mismos se analicen, también sea un tema de conversación en todo su grupo. Me gustaría que le comentes a la gente cómo es que te puedo ubicar. Ay, bueno, en realidad me pueden ubicar al WhatsApp, que es el 959-391129. El 959-391129. Y en mis redes sociales, que estoy como Jessie Llerena Coach, con J-I-S. Listo, aquí en el sentido de abajo también está saliendo el número de celular para que le puedan escribir un mensajito a su número de WhatsApp también, si es que quieren profundizar un poco más en este tema o muchos más, también si están buscando ayuda personal, ¿no? Para poder florecer, se podría decir, para que les vaya mucho mejor en la vida. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Siempre es un gusto conversar contigo y yo creo que ahí todos nos hemos quedado ahí con un mensajito para pensar todo el día. Ay, no, muchas gracias a ti y a ustedes, a todo el canal, que la verdad es un medio en el que podemos comunicar, transmitir todas estas ideas que muchas veces no nos cuestionamos, no somos conscientes, ¿no?, de profundizar en nosotros, pero con estos tips podemos como que ahondar y crecer como personas, ¿no? Así que muy contenta, muy feliz y bueno, pues sigamos aquí con un nuevo Día Magazine. Así es, y ahora sí, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos rápidamente aquí, no te puedes perder el siguiente bloque porque vamos a aprender a hacer unas manualidades increíbles. Ya venimos.